regresamos a la segunda parte de la clase de refugio. Adelante, Emilio. Ok. Muy bien. Bueno, ¿por dónde empezar? Las vamos a ir resolviendo. A ver, vamos a la parte legal. ¿Qué es un refugiado? La definición de refugiado en la definición de la Convención de 1951 dice que un refugiado es una persona que tenga fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social, opiniones políticas y se encuentra el género del país y su nacionalidad y no pueda o a causa de dichos temores no quiera acogerse a la protección de tal país. A ver, básicamente, la Convención de 1951 pide que haya un nexo causal entre la persecución hacia esa persona y una característica individual muy particular, que puede ser ya sea su raza, su religión, su nacionalidad, su opinión política o su pertenencia a un grupo social. ¿Quién me pone un ejemplo? ¿Quién de la sede puede poner? ¿Quién remotamente? ¿Le podemos pedir remotamente a alguien que ponga un ejemplo? De un así genérico, de África, de Asia, de lo que sea, que digan, o sea, que trate de hacer esta liga entre una de las 5 causas de la convención y una situación de persecución. Yo creo que no, los agarras como medio... ¿No? A ver por allá. Por ejemplo, en los países del Medio Oriente, en donde la mayoría de las personas practican el Islam, alguien que podría ser un refugiado es porque tiene fundados temores de ser perseguido por motivo de su religión, a lo mejor practica otra religión u otra doctrina del Islam, por lo cual está yendo de su país, porque quizá el grupo mayoritario o de esa doctrina del Islam está tratando de atentar contra su vida, su seguridad o su libertad. Exacto. ¿Alguien más tiene otro ejemplo? Bueno, raza. Ya el ejemplo paradigmático de las personas judías en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Nacionalidad. Lo vimos en el ejemplo también, sí, exactamente, ¿no? Lo que podemos ver nosotros ahorita en las guerras en África o en Medio Oriente, civiles sobre todo, ¿no? Pertenencia a un grupo social. ¿Qué es la pertenencia a un grupo social? Básicamente lo que considera el ACNUR es personas que pertenecen a una, digamos que la característica de su pertenencia a un grupo social es inmutable o innata. Es decir, inmutable. Fui testigo de un homicidio. Jamás se me va a quitar el hecho de que fui testigo de un homicidio. Entonces, por lo tanto, puede ser una persona que forme un grupo social. Inmutable. A las personas choferes de los barrios de San Pedro Sula se les cobra impuesto de guerra. No, y me amenazaron por eso. No me puedo quitar el hecho de que soy chofer. Entonces es inmutable. O innato. Innato puede ser. Nací en una comunidad gitana, por así decirlo, de Rumania, en donde por el simple y sencillo hecho de nacer en esa comunidad o en ese lugar, me genera esta de persecución muy concreta de una persona o de un estado, ¿no? Entonces, bueno, esa es la definición de 1951. Está incorporada en el artículo 13, fracción primera, de la Ley de Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político. La ley mexicana va más allá y además de estas 5 causales, pone una sexta, que es género, para que quede muy claro que las personas que son víctimas de violencia sexual y de género o que son perseguidas por su identidad de género u orientación sexual pueden ser reconocidas como refugiados. La definición de refugiado no es estática, aunque si bien es cierto, está casi cincelada en piedra en todas las convenciones y leyes nacionales que han ratificado, de los países que han ratificado la convención, ha evolucionado y ha comenzado a incorporar, así es el derecho, se tiene que actualizar conforme va evolucionando la sociedad, y ha comenzado a incorporar ciertas nociones. Por ejemplo, en los años 80, en países de África, en los años 80, se comenzó a ver que la orientación sexual, la identidad de género, generaba desplazamiento forzado.
Pero pues eso no estaba considerado, no se veía como una situación que pudiera ameritar la condición de refugiado. Y entonces en los años 80, algunos tribunales y constitucionales, algunas cortes de asilo en países europeos comenzaron a interpretar la definición de 1951 tomando como base esta situación, que no había sido prevista en los años 50, cuando fue la firma de la convención. Y después, bueno, comenzaron también a tomarse en cuenta casos, por ejemplo, de mutilación femenina en África Occidental, de que personas, de que niñas, mujeres, formar parte de cierto grupo, por formar parte de vivir en tal comunidad, pues se atentaba a su integridad física en ese sentido y se veían obligadas a huir. Y bueno, algunos países, algunas cortes comenzaron a apoyar esta noción de la mutilación femenina como una causal que pudiera entrar en la definición de refugiado y que pudiera ser reconocida como tal en los sistemas de asilo europeos. Y después, en los años 2000, se comenzó a reconocer el matrimonio forzado, por ejemplo, en contextos como la India, en donde igual niñas, mujeres en comunidades muy específicas se veían obligadas a huir por ese hecho muy particular. Eso notablemente constituyó un avance en la interpretación de la definición de personas refugiadas. La mayoría de estas consideraciones entraron en el concepto de pertenencia a un grupo social, que era lo que les decía, característica innata o inmutable. Y en los años 2000, en la siguiente década, a partir de los años 2009, comenzó a haber legislación en Estados Unidos, sobre todo, y en algunas otras cortes europeas, en donde la violencia doméstica comenzó a ser considerada también como una posible causal del reconocimiento de la condición de refugiado. Es decir, mujeres u hombres, en la mayoría mujeres, maltratadas por sus parejas en sus países de origen. Hoy vemos cómo la violencia doméstica es una de las principales causales de desplazamiento forzado en Centroamérica y cómo se aplica en el nivel de interpretación jurídica en las resoluciones que hace la Comar. Entonces, bueno, para cerrar esta parte de la definición, si bien es cierto la definición está preservada tal cual se publicó, se definió en la Convención de 1951, su aplicación y su interpretación ha dado pie, ha incorporado nociones que a nivel regional han sido muy claras y muy dominantes, que las cortes y los países en donde han procesado estas solicitudes las han podido incorporar, como les decía, la orientación sexual, la mutilación femenina, el matrimonio forzado o la violencia doméstica. Quedó claro cómo es esta definición rígida, pero al mismo tiempo ha ido evolucionando, ¿no? Bueno, ya les decía, tomar en cuenta también que México mete, además de las 5 causales, género en la definición. Y luego hay una definición, la fracción segunda del artículo 13 de la Ley de Refugiados mete una definición de la Declaración de Cartagena de 1984. La Declaración de Cartagena de 1984 se hizo a raíz de las guerras centroamericanas. Las guerras centroamericanas generaron desplazamientos masivos, en donde no necesariamente estaban siendo perseguidos personas o familias, sino que eran víctimas colaterales de la violencia generalizada en esas guerras civiles, pero no podían regresar a sus comunidades de origen porque estaban en riesgo. Entonces, los que ahí se reunieron en Cartagena propusieron ampliar la definición de refugiado, preservar la definición de 1951, pero decir que además es refugiada una persona que ha huido de su país de origen porque su vida, seguridad o libertad corre peligro en virtud de otras 5 causales: violencia generalizada, violaciones masivas a derechos humanos, graves situaciones que alteren el orden público, conflicto interno o invasión extranjera. Entonces, la ley mexicana incorpora en su definición, en su artículo segundo, perdón, en la fracción segunda del artículo 13, la definición de Cartagena de un refugiado. Y luego, la definición de refugiado va más allá. La fracción tercera de la Ley de Refugiados establece
la consideración de refugiado, si se llama el término como estuvo establecido en la ley en francés de la Convención del 51, como réfugié sur place. Quiere decir que una persona que no necesariamente salió por una situación de violencia, pero que en el momento en el que intenta regresar a su país de origen se da cuenta que hay una situación que impide el retorno a ese país porque ese país está en guerra, luego entonces esa persona, o en una situación de violencia, o que pueda amenazar sus derechos, luego entonces esa persona puede ser reconocida bajo esta fracción de réfugié sur place. Es decir, una cuestión de estar en el territorio extranjero y por una situación de violencia en su país, ¿no? Como por ejemplo está pasando con Venezuela, ¿no? Al venezolano del 2014 o 15 que llegó a México, por otro contexto, otra situación, va y pide la condición de refugiado ante la Comar y nosotros hemos leído, hemos visto las resoluciones en las cuales la Comar interpreta esa petición a la luz de la fracción del artículo 13 de la ley que habla de rejuicio plazo, ¿no? Ok, hay diferentes tipos, ¿no? Ya les había dicho, el migrante pues, es la persona que va por una situación más de voluntaria, una situación de reunificación familiar, situaciones económicas. Las personas desplazadas internas son personas que se ven obligadas a huir, pero dentro de su país, no cruzan una frontera internacional. Otra vez el caso de Colombia es paradigmático. La mayoría se mantuvo en sus países de origen, digo en su país de origen, pero se desplazó internamente. Y los solicitantes de la condición de refugiado. Aquí hay una pregunta, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre solicitantes de la condición de refugiado y refugiados? Solicitantes de la condición de refugiado o solicitantes de asilo, que es lo mismo, son solicitantes, es decir, son personas que aún están en un procedimiento legal. Los refugiados son personas que ya terminaron un procedimiento legal. En este sentido, siendo estrictos, podemos decir que la definición de refugiado es una definición más que nada, o una etiqueta más que nada jurídica. Eres refugiado en tanto que el gobierno reconoce que eres refugiado. El espíritu del derecho internacional de refugiados establece que la declaración, que los procedimientos de asilo de los países son declarativos, no constitutivos. ¿Esto qué quiere decir? Que se establece que la persona es refugiada, digamos que se reconoce que la persona es refugiada, digamos que el Estado, y por eso de hecho dice, procedimiento de reconocimiento. El Estado está reconociendo algo que es real, algo que le pasó a la persona en su país de origen. Él solamente está dando fe de que es un refugiado. No lo está creando, él no está, digamos que, haciendo una aseveración en el sentido de que crea una idea o una historia detrás de esa persona, ¿no? Sino que solo reconoce el carácter de refugiado de la persona, ¿no? Eso es un aspecto muy teórico del derecho internacional de refugiados, pero que siempre nos gusta recordar porque nos afirma que las personas refugiadas pues, son personas que han salido por una situación concreta y real, ajena a su voluntad. ¿La protección internacional en qué consiste? A ver, la protección internacional se activa cuando una persona no logró encontrar protección en su país. Eso es lo principal, lo primero. Criminalidad, violencia, incluso violencia de género, abusos, todo este tipo de situaciones que actualmente estamos viendo en las peticiones de asilo en México, pasan en todo el mundo. ¿Cuál es la diferencia sustancial? Las capacidades que tengan los estados para poder solucionar esas situaciones. Si un estado no tiene esas capacidades, luego entonces, es decir, sistemas de salud, sistemas de justicia, sistemas de seguridad, sistemas policiales, de inteligencia, de procuración de la justicia, luego entonces esa persona no va a tener seguridad en ese país y la impunidad va a reinar y va a seguir imperando. Y si a eso le añaden que ese país es pequeño, pues luego entonces esa persona no va a tener capacidad de encontrar protección en otro lugar dentro de su territorio. Y luego entonces se va a ver obligado
a abandonar el territorio. Es ahí en donde se activa la protección internacional. Cuando otro Estado tiene que proveer la protección a su país. Y por eso la definición de a otro Estado tiene que proveer la protección a ese ciudadano. Y por eso la definición de refugiado dice, porque una persona no quiere o no puede acogerse a la protección de su país. En estos casos que estamos viendo, sobre todo de Venezuela o de Centroamérica, no es que no quiera, es que no puede acogerse a la protección de su país. En otros casos, en donde hay una situación en donde es el Estado, en donde abiertamente los está persiguiendo, o en casos, por ejemplo, en Venezuela, donde es una cuestión política, de opositor político, en donde es el régimen específicamente el que los está persiguiendo, bueno, ahí sí es, no quiero saber nada del Estado, no quiero saber nada de mi consulado, no quiero saber nada de mi país, porque es el país el que me está persiguiendo, las autoridades, así que no quiero. Pero hay otros en los que dicen, no, sí me hubiera gustado, sí quería, fui a presentar la denuncia, estuve enrolado en el programa de protección de testigos, pero no tuve protección, me amenazaban, no me quedaba de otra. Entonces, por eso la definición, ahí sí le ganó un poco a la historia, estableció que la persona podía ser refugiada si no quería o no podía acogerse a la protección de su país, y luego entonces tenía que acogerse a la protección de otro país. La protección internacional, ¿cómo procede ya en términos operativos, prácticos? Lo principal, se tiene que respetar el acceso al país. Y ahí hay artículos, por eso les recomiendo mucho que lean la convención. Es una convención muy breve, de 8 o 9 páginas, la Convención del Refugiado del 51, en donde define y establece qué obligaciones son estrictas para los países que reciben refugiados. Y hay varias de ellas, y sobre todo el espíritu de la definición de la convención busca asegurar, basado en el principio de buena fe, que las personas logren entrar a su país de origen, ¿no? Que las personas logren entrar al país de destino y ahí encontrar protección. Por eso es importante garantizar la admisión. Les voy a poner un ejemplo. Hay un artículo de la convención, me parece que es el 31 o 30, no, es el 33, en donde no se debe de sancionar a las personas por un ingreso regular o por que no haya documentación suficiente para sustentar la nacionalidad, en el entendido de que la persona se vio obligada a huir y pudo no salir con toda la documentación necesaria. Bueno, todas esas previsiones están establecidas en la Convención del 51 y se pretende y se busca que los estados las incorporen, los países las incorporen en sus legislaciones nacionales para que a los ciudadanos, para a los refugiados, a los estudiantes de asilo, no se les castigue y digamos que tengan un espectro de protección mayor. Entonces, admisión en los países y en los accesos al trámite. En la unidad de protección, que es en la que yo participo, en la que yo pertenezco en la oficina, es básicamente nuestro trabajo duro, nuestro trabajo central, ¿no? Enfocarnos en que las personas tengan acceso al procedimiento de asilo, enfocarnos en que las personas tengan conocimiento, que las autoridades realicen que faciliten este acceso y siempre lo hagan desde una perspectiva de buena fe y con apego al derecho internacional de refugiados. ¿Qué más? ¿En qué consiste además la protección internacional? En la concesión de la protección. ¿Qué quiere decir esto? En el reconocimiento de la condición de refugiado. ¿Esto qué quiere decir? En que haya sistemas de asilo en donde haya procedimientos bien definidos, con tiempos, con etapas, con aseguramiento de ciertos cumplimientos de derechos. Entonces, por eso es importante que tengamos en cuenta que la concesión de la protección pasa por la consolidación de sistemas de reconocimiento de la condición de refugiado claros, con apego a derecho y respetando siempre el debido proceso. Y después, la garantía de respeto a los derechos fundamentales, que es un proceso de larga duración. Es decir, que esas personas puedan tener acceso no nada más ya al territorio, es decir, algo súper inmediato, operativo, de que en la frontera no sean devueltos, de que puedan ser admitidos al trámite y luego de que ese trámite tenga una coherencia, una legislación, una regulación y que esté apegado a derecho internacional y luego que es reconocido que derechos más integrales, más de larga duración, puedan ser reconocidos como derecho a la salud, a la educación, al trabajo, a la unidad familiar, todo lo que tiene un ciudadano común y corriente en un país democrático, constitucional.
La protección no concluye hasta que haya una solución duradera. ¿Qué entiende la ONU por soluciones duraderas? Hay tres soluciones duraderas principales. Lo ideal es que las personas regresaran a su país de origen. Pero como hay guerra, como hay violencia, como hay criminalidad, y se espera que no termine la criminalidad, al menos en el corto plazo, pues entonces se busca otra solución duradera. Puede ser la integración local o el reasentamiento. El reasentamiento quiere decir, bueno, los países aledaños, los países fronterizos, tienen una carga de refugiados muy amplia, bueno, pues que haya solidaridad internacional. Pero como estamos en una situación donde hay dificultad de generar consensos políticos, generar acuerdos, pues entonces hay que pasar a la tercera solución duradera, que es la integración local. Es decir, ya no se puede ir a otro país, ya no se puede regresar al país de origen. Bueno, entonces hay que integrar localmente a la gente. Es decir, que aprendan la lengua, que encuentren un empleo, que puedan aportar elementos a la comunidad, que la comunidad los integre, los respete y ellos a su vez que puedan involucrarse en las actividades de su comunidad de acogida. Ese es el trabajo duradero, más fino, más complicado, más complejo, más complicado, en donde estamos trabajando. Ahora iremos hacia ese punto, ¿no? Que era lo que preguntabas. En México, ¿quién requiere protección internacional? Bueno, solicitantes de la condición de refugiados, refugiados, personas apátridas, asilados políticos. Aquí me desvío un poquito, hago un paréntesis rapidísimo para que les quede claro este tema. El ACNUR a nivel global considera el tema de asilo como una consideración humanitaria. El Estado mexicano fiel a la tradición del asilo político latinoamericano, consagrado en convenciones como la de La Habana o Montevideo de principios del siglo y la primera mitad del siglo XX, pone aparte el asilo político. Para las autoridades, el asilo es el asilo político, es decir, la discrecionalidad de un gobierno de aceptar a un extranjero que tenga opiniones políticas diferentes a las de su gobierno. Eso pasó mucho en América Latina. Entonces, así se estableció en la ley, en su reforma de 2014, que el asilo político era una categoría jurídica aparte y que el asilo político lo iba a reconocer la SRE a discrecionalidad. Ahí nosotros no tenemos nada que ver. Pero nosotros cuando nos referimos a asilo a nivel global, y así utilizamos la palabra y así la he estado utilizando, es una consideración humanitaria porque el derecho internacional de refugiados así lo considera, que el asilo es una situación de una consideración humanitaria. Esta situación estaba un poquito confusa en la Constitución, pero en el año 2016, este es un dato importantísimo para registrar, se reformó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 11 se consagró, se cinceló el derecho humano a pedir asilo. Y se hizo esta situación y se hizo esta definición de que todo extranjero en México tendrá derecho a pedir y solicitar la condición de refugiado o la situación de asilo político de acuerdo a las regulaciones, es decir, a la ley que ya estaba vigente desde 2014 con su reforma, pero desde 2011 en su etapa inicial. Entonces, eso es algo bien importante. Para que quede claro de que el tema de asilo es un tema de derechos humanos, no es un tema de un favor del gobierno, no es un tema de una situación de caridad, no es un asunto de una prerrogativa, no, sino que está en el orden de los derechos humanos de todos los seres humanos, de todos los ciudadanos del mundo, ¿no? Y bueno, estos son los instrumentos internacionales, instrumentos internacionales del derecho de refugiados y apátridas. Les sugiero que les echen un ojo. Es toda la legislación, todo el armazón jurídico global que se ha producido para sustentar las realidades de desplazamiento forzado y operativizarlas en los sistemas de asilo de los países, ¿no? Desde la Convención de Ginebra de 1951 hasta declaraciones como la Declaración de Cartagena o lineamientos y directrices del ACNUR que se publican año con año. También, este diapositiva es súper importante. ¿Cuáles son las cuestiones básicas que se deben de tomar en cuenta en el derecho de asilo en México? Lo primero, la Convención.
el pilar, no devolución. Una persona que pide la condición de refugiado, en lo que decide el gobierno si es refugiado o no, no la devuelvas, espera, no la devuelvas. Hay que detener el procedimiento administrativo migratorio, así se llama en México, el procedimiento que se empieza a una persona que es detenida por una situación de irregularidad en el país. Entonces, la no devolución. Súper importante, no devolver a las personas que solicitan la condición de refugiado. No sanción por ingreso irregular al territorio del país de asilo, ya les decía, está en la Convención de Refugiados. No detención arbitraria, es decir, por el hecho de ser un solicitante de la condición de refugiado, no amerita o no debe de ser detenido por un tiempo prolongado, sino que la detención debe de ser razonable, proporcional, justificada. Y hay todo un armazón en términos de detención que no me voy a meter a este tema, pero solo para decirles que consideramos a nivel internacional que la detención debe de ser uno de los últimos recursos que deben utilizar los estados en sus políticas migratorias. ¿Qué más? No discriminación. Debe de haber confidencialidad y no notificación consular a reserva de que la persona lo pida por escrito y firmado. Derecho de buscar y recibir asilo como un derecho humano. La unidad familiar también se debe de preservar y que todas las personas tengan acceso a una solución duradera. ¿Esto qué quiere decir? Que no sea solamente un tema de un documento jurídico y ahí nos vemos, sino un asunto en donde pueda haber una solución de larga duración a las personas. Y bueno, ya les decía, marco jurídico nacional, está la Constitución, está la Ley de Migración y su reglamento, está la Ley de Refugiados, Protección Complementaria, Asilo Político y Reglamento. La Ley de Migración fue promulgada en 2011 y también establece que las personas tienen el derecho a solicitar la condición de refugiado, que los oficiales de migración tienen la obligación de informarle a las personas que están en territorio mexicano de una situación irregular sobre su derecho a recibir a recibir la condición de refugiado, a solicitar la condición de refugiado. Entonces, eso está en la ley de migración. La ley de refugiados, bueno, pues es el instrumento que regula y que establece cuáles son los parámetros del procedimiento y del actuar de la Comar. Está la Ley General de Derechos de Niñas, Niñas y Adolescentes, promulgada en el año 2014, en donde hay un capítulo estricto, bueno, ustedes ya vieron eso en la sesión pasada, en donde hay un capítulo sobre migración, y todo lo que se tiene que hacer en una estación migratoria, la canalización del sistema de protección a la infancia, los DIFs y las procuradurías. Y está también la Ley General de Víctimas, es decir, que las personas pueden acceder a la justicia en caso de haber sido víctimas en el territorio mexicano. Está todo un armazón judicial en torno a la protección de personas extranjeras que funciona. Hay cosas que se pueden mejorar, pero es importante tener en cuenta las procuradurías de protección a migrantes, sobre todo en Chiapas, Tabasco, Veracruz, cuando son atacados, son víctimas de delito. Y bueno, el derecho al asilo es bidimensional, ya lo hablaba, es derecho a interponer una solicitud y derecho a recibir el reconocimiento de la condición de refugiado. Es un derecho que está establecido en el artículo 11 de la Constitución Política. La definición, también ya había hablado de la definición. Aquí mejor yo creo que voy a hacer una pausa para las preguntas porque ya me están abrumando. Entonces, a ver, se requiere abogado para realizar la solicitud de asilo. No se requiere abogado, dice Dallas, pero sí es recomendable tenerlo y sí es un derecho que está consagrado en el reglamento y en las leyes, ¿no? O sea que, de hecho, la Comar, cuando da una hoja de derechos a los solicitantes de la condición de refugiado, ahí dice que tienen el derecho a solicitar la representación legal. En nuestra experiencia, las personas que tienen representación legal tienen casos más exitosos, sobre todo cuando los tienen desde un inicio. ¿Por qué? Porque hay dos etapas procesales del procedimiento de asilo que son muy importantes, que es la entrevista de elegibilidad y el llenado del formulario. Primero es el llenado del formulario y luego la entrevista de elegibilidad, que es básicamente las dos etapas del procedimiento en donde la autoridad correspondiente, es decir, la Comar, recaba todos los datos necesarios para hacer el análisis de la solicitud de la condición de refugiado. Obviamente las personas que salen de Venezuela, de Centroamérica y de cualquier país no son expertas en derecho de asilo. Entonces, pues hay cuestiones que deben de las que pueden ser acompañados para que su solicitud sea más exitosa. Entonces, no
no se necesita abogado, pero sí es importante, sí se puede tener. Y de hecho, eso es un área en la que la CNUR está trabajando incansablemente en apoyar y fortalecer nuestras redes de representación legal para ampliar nuestra cobertura de representación y que las personas puedan tener mayor certidumbre en sus procedimientos. Otra pregunta de Dallas: ¿qué beneficios se obtienen al obtener la condición de asilo y refugiados? Bueno, ahora lo veremos, pero me adelanto. Pues, una vez que una persona es reconocida como refugiada en México, la persona accede a todo el portafolio de derechos humanos que tiene un ciudadano mexicano, pero no nada más cuando es reconocida como refugiada, sino que desde la solicitud, la ley así lo establece, la persona puede tener derecho al trabajo, derecho a la educación, derecho a la salud. ¿Cómo operativizarlos? Es un reto, pero lo estamos haciendo. Por ejemplo, el Seguro Popular. Las reglas del Seguro Popular fueron modificadas hace ya algunos años para que las personas solicitantes de asilo con una notificación de la Comar puedan acceder al Seguro Popular durante los 3 meses del procedimiento. ¿Cuál es el reto? Que a veces los procedimientos se tardan más de 3 meses. Entonces hay una ventana en la cual la persona no tiene seguridad social. Y ese es un vacío en las reglas de operación que hay que modificar. ¿Qué más? La educación. Es muy fácil enrolar a un niño en primaria y secundaria a las escuelas de primarias y secundarias en México, porque hay convenios de colaboración entre México y los países para la revalidación de los estudios y es como universal, ¿no? Primaria y secundaria. El problema empieza en prepa y en universidad. Ahí está el problema. Entonces ahí hay que buscar a las autoridades, hay que hacer un poquito más de gestiones para que el acceso a la educación media, superior y superior sea más sencillo. Pero bueno, en la cuestión básica ahí no hay tanto problema. El acceso al empleo, ese sí es un reto, pero en la ley está establecido de que hay derecho. ¿Cómo se operativiza? Bueno, ser solicitante, llegar con la hoja de solicitud, no, legalmente no dice nada. Pero, ojo, el artículo 52 de la Ley de Migración establece que hay 3 categorías de personas extranjeras que pueden recibir una tarjeta de visitante por razones humanitarias y que con ella pueden trabajar. Las 3 categorías son víctimas o testigos de un delito en territorio mexicano, niños y niñas no acompañados, sean migrantes, refugiados, solicitantes, lo que sea, y solicitantes de la condición de refugiado. Entonces, las personas que son solicitantes de la condición de refugiados, según la ley de migración, en su artículo 52, pueden tener la tarjeta de visitante por razones humanitarias. Entonces, bueno, una vez que son reconocidas como refugiadas, ¿qué pasa? La ley establece que se tiene que expedir el Instituto Nacional de Migración la residencia permanente, tarjeta de residencia permanente, y con eso ser un ciudadano más, salvo votar y no ser votado. En 2 años, según la ley, puede ser naturalizado y con eso votar y ser votado. Entonces, ser un mexicano en términos nacionales. ¿Es posible que en un futuro se pueda considerar a los venezolanos como refugiados prima facie? Sí, pero no en términos técnicos tan internacional como lo estamos acostumbrados en África o en Europa, en Medio Oriente, en donde por cuestiones de, ver, es Ruanda, es una cuestión del genocidio, es Hutu, bueno, todos son refugiados, ¿no? El reconocimiento, básicamente, sistemas de asilo, 2 maneras de reconocer a una persona. Prima facie, que quiere decir por verlo, o sea, en primera instancia, básicamente, o de manera individual. La primera es más grupal, es decir, forma parte de un grupo, nacionalidad. La segunda es un procedimiento individual. En México no tenemos en la ley establecido el procedimiento grupal, sino es todo individual. ¿Qué está haciendo la Comar en términos de Venezuela? Básicamente lo que establece es, de manera casi nacional, aplica la fracción segunda de la ley de refugiados. A ver, si están poniendo atención, ¿cuál es la fracción segunda? De la ley del artículo 13 de la definición de refugiado en la ley. Ya les ayudo, a ver, ¿sí? Cuando se les reconoce la condición de refugiado porque hay violación masiva de los derechos humanos en su país de origen, no, inseguridad o violencia generalizada. Exacto. La definición de Cartagena. Básicamente eso es lo que está haciendo la Comar. Está reconociendo a los venezolanos, están las resoluciones, con la definición de Cartagena, arguyendo que lo que sucede en Venezuela
es una situación de violación masiva a los derechos humanos en virtud de la dificultad del Estado de proveer dos servicios básicos, salud y alimentación. Entonces, bueno, Dice Saltillo que yo sí sabía una respuesta. ya no- ya nos adelantamos. Están muy atentos a ok, Venezuela. Luego, ¿cuál es la razón por la que la Comar en 2014 solo se reconocieron a 39% de los casos de refugiados en Centroamérica? Bueno, a ver, la realidad es que hay que decirlo abiertamente, porque no había un análisis más a fondo sobre las circunstancias individuales y la relación que hay con el contexto del país en esos países, en esos lugares, porque había una cuestión un poco complicada por parte de las autoridades de considerar a la violencia criminal como una situación que amerite desplazamiento forzado. Que les repito, la violencia criminal pues, ha habido en todas partes y en todos los momentos de la historia. No es propiamente una parte del sistema internacional humanitario. Entonces, por eso, digamos que el análisis era muchísimo más riguroso o elevado. Ahora, no es que no sea riguroso actualmente, sino que las condiciones en el país de origen se han deteriorado a tal punto que los perfiles son cada vez más, o sea, que ameritan cada vez más protección internacional. Entonces, ha habido un trabajo que se ha hecho constante con la Comar de fortalecimiento de sus procedimientos de elegibilidad, en donde se ha hecho énfasis en la información de país de origen para analizar las solicitudes no solo con base en testimonios personales, sino también en lo que está pasando en las colonias y ver como lo que nos decía nuestra compañera de Honduras, nuestros colegas en Centroamérica, y como ustedes lo saben muy bien, colegas, es que barrios enteros están secuestrados en esos países por los grupos criminales. Y no hay opciones más que abandonar el territorio nacional, ¿no? Entonces, eso por el lado del reconocimiento de la Comar. Y de aquí, bueno, aquí aparece juego de uno, ¿no? Cartas. Si un país no acepta a una persona, pero el solicitante no quiere o no puede regresar a su país, lo envían a otro país. Si un país no acepta a una persona, pero el solicitante no quiere, lo envían a otro país, no. A ver, formalmente en México, ¿qué pasa? Si México no reconoce a una persona solicitante de la condición de refugiado, y agota todas las instancias, es decir, agota la primera instancia, después agota el recurso de revisión y después agota el juicio de nulidad, que son las 3 etapas del procedimiento, la persona, por ley, puede estar sujeta de nueva cuenta que se active su PAM, su procedimiento administrativo migratorio, y sea devuelta al territorio de su país de origen. No hay una posibilidad de reasentamiento o de que esa persona, a menos de que esa persona se logre desplazar a otro territorio, a otro país, y ahí empiece otra solicitud de asilo. Sí podría pasar, pero eso desafortunadamente tendría que ser por medios irregulares. Recordemos que para que una persona, el sistema internacional de asilo está diseñado para que las peticiones de asilo se hagan fuera del país de origen, no en la embajada. Eso es un tema de asilo diplomático que les decía, es una tradición latinoamericana, no compete al trabajo de Naciones Unidas. El asilo a nivel global se entiende básicamente como esta acción, este derecho, esta realidad internacional que sucede en los países de acogida. Por eso, si quieres pedir asilo en Canadá, si quieres pedir asilo en Estados Unidos, tienes que estar físicamente en Canadá, físicamente en Estados Unidos. Entonces, hay algunos tratados ad hoc en donde se estableció esto del tercer país, ¿no? Seguro. Donde se puede, o hay algunos programas como este de los niños no acompañados del CAM, ¿no? Central American Minors, que hizo Barack Obama, muy limitado, pero que podían niños de Centroamérica pedir la condición de refugiado en esas embajadas y ahí estudiar sus solicitudes previo traslado a Costa Rica, y si se aceptaban, ya debían ser asentados a Estados Unidos. Pero la generalidad es lo que acabo de mencionar. Dice, si ya cuentan con su tarjeta de visitante por razones humanitarias, ¿es más posible ser candidatos a la condición de refugiado? No tiene nada que ver. El procedimiento de elegibilidad es una cuestión estricta que tiene que ver con el procedimiento de asilo. Esta cuestión es una situación de documentación de estancia temporal, la tarjeta de visitante por razones humanitarias, que le pueda dar acceso a derechos y pues una identificación, básicamente.
Entonces no hay una situación de que eso le pueda asegurar que es solicitante de la condición de refugiado y que va a ser reconocido como refugiado. Dice, el Estado tiene derecho a solicitar información sobre las personas que solicitan asilo en ACNUR. ¿Qué tanta información puede entregarse, sobre todo si se tiene una declaración de confidencialidad? A ver, el Estado, pues bueno, en la soberanía y sobre todo en migración, que es un tema donde el Estado hay pues muchos temas, nociones de soberanía, puede solicitar información entre, digamos, haciendo una investigación en el Estado mismo, en las diferentes dependencias. De hecho, en la ley de refugiados está establecido que gobernación, o sea, la Comar a través de la gobernación a través de la Comar le tiene que pedir información a la Cancillería sobre las circunstancias particulares del país. Ha habido situaciones en donde hay, por ejemplo, peticiones de información a Interpol o donde hay una ficha roja, donde hay, digamos, una situación internacional, se sabe de que una persona puede estar fichada o algo así, y bueno, obviamente esa información el Estado puede tener acceso. El Estado no le pide información a la ACNUR, eso es claro, o sea, no le puede pedir información sobre las solicitantes, eso es del tema de confidencialidad. No le podemos pedir, o sea, si llega a gobernación y dice, oye, no te llegó por ahí tal persona, necesitamos tal información, pues queremos saber un poquito más para su procedimiento de asilo, no. Digamos que la información digamos que se comparte en términos de ACNUR, Estado mexicano, es básicamente en términos de las personas que están en estaciones migratorias. Hay un acuerdo de colaboración entre el ACNUR, el Estado mexicano y las organizaciones de la sociedad civil, en donde se identifican personas que tienen necesidades de protección internacional y que son solicitantes de asilo en las estaciones migratorias, y hay intercambio de datos, de fechas de nacimiento, de edad, de personas, básicamente para que sean consideradas para salir de la estación migratoria. Pero todo lo que tiene que ver con términos de procedimientos de asilo, información que impacte en la decisión de una resolución del Estado mexicano, no hay una colaboración en el sentido de personal, de casos individuales, respetando el principio de confidencialidad, obviamente. Sí, que el principio de la confidencialidad está en la ley mexicana de refugiados, ¿no? Dice Los Ángeles, ¿qué pasa cuando no hay consulado en el país de origen? ¿De qué manera ACNUR apoya? Bueno, a ver, si es una persona solicitante de la condición de refugiado, pues no, si no hay si no hay consulado, no hay problema. O sea, la persona puede ser reconocida como persona refugiada sin ningún inconveniente. Ahora, si es una persona que está en una situación de migración irregular, el Estado lo que normalmente hace es darle un pase de salida a la persona y digamos que no hay un... O sea, es difícil ver deportaciones a la India, a Sri Lanka, digamos que el Instituto de Migración en ese sentido aboga más por los permisos de salida para que puedan ellos llegar a Estados Unidos o hacer lo que quieran, ¿no? Pero sobre todo porque es un tema de que nunca es imposible contactar a las autoridades consulares o más cercanas que puedan estar en Estados Unidos, nunca contestan. ¿Qué hace la ACNUR ahí en ese sentido? No puedo apoyar en nada, no trabaja con consulados en términos de proporcionar información individual sobre una persona, sobre todo incluso si no es solicitante de la condición de refugiado. Cuando es solicitante, les repito, no importa si no hay consulado. Eso no debería afectar en el procedimiento de asilo. Honduras preguntaba qué condiciones se les brindan a las personas refugiadas, ya les había hablado sobre todo en la parte del acceso a derechos, pero ellos se refieren un poco más a la ayuda humanitaria. La ayuda humanitaria. El ACNUR tiene un programa de entrega de dinero en efectivo que se llama Cash Based Initiative, que es básicamente la manera en la que el ACNUR trabaja a nivel global en materia de asistencia humanitaria, es decir, proveer una renta mensual de cierta cantidad de dinero para que las personas puedan tener acceso a vivienda, a tener acceso a sistemas, a algunas cuestiones inmediatas de alimentación, o bueno, obviamente, o de educación. ¿Qué pasa? El ACNUR ha trabajado mucho, además de eso, de la entrega de efectivo, en el fortalecimiento de la red de albergues de la sociedad civil, en el sureste sobre todo, también en la Ciudad de México y en el norte. ¿Por qué?
Porque aquí no hay campos de refugiados, pero básicamente los albergues cumplen esa función. Son mini campos de refugiados en donde las personas pueden pasar 3, 4 meses, tiempo inicial, y después la idea es que ellos logren encontrar sus medios de vida autosuficientes para que ahí lleven a cabo sus procedimientos de asilo. Pero sí, una de las, uno de las asignaturas clave, de las asignaturas más importantes del trabajo del ACNUR en México es el trabajo de primer impacto en materia de protección. Ya les hablaba de cuál era el trabajo en el que yo me enfocaba, y el trabajo de asistencia humanitaria, que es al que se enfocan otras áreas de la oficina, sobre todo en fortalecimiento de albergues, fortalecimiento de las cuestiones relacionadas con entrega de dinero en efectivo, ¿no? Se está haciendo cada vez más eficiente y más tecnologizado la entrega de dinero en efectivo. Entonces, esa es otra asignatura que es importante tomar en cuenta. Luego dice Dallas, tiempo promedio. Oye, Dallas pregunta mucho, ¿no? Muy atentos. Tiempo promedio de solución de casos de asilo para México actualmente. Bueno, es algo muy importante para que también dimensionemos. El sistema de asilo en México, la ley establece que son 3 meses, 45 días hábiles. Ok, pongamos nosotros que no son 3 meses, que son 4, que son 5, que son 6. Estados Unidos, su sistema de asilo es de casi 2 años para que una resolución sea, valga la redundancia, resuelta, sea finalizada. Una solicitud. Brasil, 4 años. Sudáfrica, lo mismo. Europa tiene sistemas de asilo de no menos de 2 años, año y medio. O sea, el sistema de asilo en México es de los más rápidos del mundo. Entonces, eso es, aún con las dificultades que tiene la Comar en materia de procesamiento de solicitudes. Ya había hablado cuál es la diferencia de un solicitante de asilo y del refugiado. Saltillo, ¿qué programas hay para integrar eficientemente a la gente que pide asilo en México? Esto lo voy a trabajar al final. Lo voy a decir al final. Las Vegas, hay acuerdos en los países en donde abundan las solicitudes de asilo. Acuerdos en los países donde abundan las solicitudes de asilo. Acuerdos entre diferentes, bueno, no sé si se refiere a los acuerdos estos de tercer país, es decir, que un país le diga al otro, bueno, no quiero que lleguen a mis fronteras, que soliciten en tu país y ahí los tienes tú. Esa es una idea que bueno, ha pasado en algunos lugares, que se ha operativizado. En México, bueno, eso es una cuestión que está en la agenda mediática, no es nada del conocimiento de la ACNUR, no hay nada formal, no hay nada institucionalizado. Entonces, la verdad, en ese sentido no podría dar una respuesta contundente más que lo que podemos ver en la prensa y que pueden ser muchas especulaciones. El sistema de asilo en México es un sistema nacional en donde el Estado mexicano es el rector del sistema de asilo en materia jurídica, con asistencia de organismos internacionales y en la parte humanitaria, sobre todo con la asistencia de organismos de la sociedad civil, pero sin acuerdos con otros países. Eso es en la práctica, no en la ley, en la práctica lo que les puedo decir. Los Ángeles, ¿cómo se elige el destino de las personas? ¿Cómo eligen a México las personas refugiadas? Bueno, ya lo había hablado un poco al principio. Esta multicausalidad entre variables antropológicas, sociológicas, económicas, que responden a la naturaleza de la migración centroamericana. Otra vez, Saltillo, ¿cómo dan seguimiento los refugiados en México y cuánto tiempo? ¿A qué acciones reciben atención? Esto también lo voy a hablar en el tema de integración. El refugiado busca un espacio seguro ya que su condición de lugar de residencia está en peligro, ya sea por seguridad, es un comentario de Tenosique, por conflictos internos o por persecución por cuestiones ideológicas o de crimen. En efecto, lo que les decía, ahorita ya en esta parte técnica de la protección internacional, la consideración nodal es la búsqueda de protección y seguridad, no una cuestión de sueño americano o de búsqueda de empleo o de reunificación familiar, sino de protección. Chihuahua, ¿a qué responde que el porcentaje de abandono de procesos ha disminuido? ¿Se debe a que hay mayor atención en la Comar o a que las organizaciones están mejor estructuradas para la atención durante el proceso? Muy buena pregunta, Chihuahua. Varios factores, ya había hablado de algunos. El principal, nosotros consideramos que es básicamente a la naturaleza misma del desplazamiento forzado, es decir, que la gente busca, los que solicitan asilo realmente,
buscan terminar el procedimiento a pesar de los tiempos, a pesar de que se prolonguen más de 3 meses según la ley. ¿Qué más? También hay más fortalecimiento de la sociedad civil que trabaja en materia de refugiados, de acompañamiento legal. Hace 3, 4 años estábamos hablando de que eran 1 a 2 personas las que recibían acompañamiento legal. Este año, en el año 2017, estamos hablando de miles de personas que recibieron asesoría, acompañamiento o representación legal por parte de algún socio del ACNUR o de un abogado externo, que nosotros podamos contabilizar. Entonces, esto sí, digamos que es toda una serie de factores que hacen que las personas decidan estar en el procedimiento. Otro factor importante, las personas que antes solicitaban el procedimiento de la condición de refugiado dentro de las estaciones migratorias, pues se desistían, o abandonaban o se desesperaban porque pues pasaban 2, 3 meses y seguían dentro de la estación migratoria. Actualmente eso se ha reducido mucho. No es automático, pero sí se han reducido los tiempos de detención. Estamos hablando de aproximadamente 2, 3 semanas que las personas están en detención desde el momento en que reciben su constancia de acceso a trámite. Eso quiere decir que la mayor parte del procedimiento lo llevan en libertad y luego entonces la detención, aunque si bien es cierto, hay un mundo por hacer en ese ámbito, ya cada vez se está logrando que haya menos abandonos por esa causa, ¿no? Entonces, eso es referente a la cuestión de las detenciones. Cuando un solicitante de refugio en México abandona el proceso por motivo de cambio de estado, puede solicitarlo en otro estado, es diferente del reinicio del proceso. Esto lo autoriza Migración y Comar, aquí el ACNUR sí no tiene nada que ver, pero digamos que en la práctica lo que se ha observado es que cuando hay una situación de salud o de inseguridad en un lugar, sobre todo en Tapachula o en Tenosique, en donde pueda haber ahí persecutores centroamericanos buscando a sus víctimas, sí se puede pedir el permiso y llevar el procedimiento en otra parte, pero se tiene que ameritar una causa de fuerza mayor. Si no avisa a la autoridad, aunque se vaya por una situación de salud o inseguridad, es procedimiento abandonado. Entonces, pero sí hay las salvaguardas. Saltillo, hay un seguimiento una vez que las personas consiguen el estatus de refugiado, lo voy a decir ahora. Tapachula, ¿qué tan sano es el procedimiento para una adolescente cuyo trámite dura 6 meses? Bueno, este es un gran reto, ¿no? Sobre todo porque, bueno, ¿dónde estar? Se está buscando incentivar la creación de albergues de puertas abiertas, que la mayoría de los albergues del DIF son a puerta cerrada, y para el ACNUR esas son de condiciones cercanas a la detención, es decir, cuando una persona no puede salir del albergue. En este caso, es difícil que un adolescente pueda estar en un albergue de puertas cerradas, por eso está y la ACNUR cada vez más privilegiando el enfoque de puertas abiertas. Hay algunos albergues modelos en México y en Tabasco de puertas abiertas, el albergue Colibrí en Villahermosa y el albergue Albatros en Ciudad de México, en donde los adolescentes, a pesar de sus características psicosociales muy particulares, pueden tener más certidumbre y sus procedimientos los pueden terminar y ser reconocidos como refugiados. Entonces, no sé si sea posible contestar en qué tan sano es, pero pues básicamente considerar las diferentes dimensiones, cuáles son los retos. Les decía, los retos, tenerlos en albergues de puerta cerrada, las, digamos, oportunidades, pues expandir estos programas que tenemos de puertas abiertas, o expandir también, por ejemplo, este programa que buscamos. Es un poco utópico, pero lo vamos a operativizar, estamos esperando hacerlo, con el apoyo de los DIPS o los sistemas de protección a la infancia y las autoridades locales y municipales, de las familias de acogidas, es decir, que una familia pueda acogerlos durante el procedimiento, en lo que puedan hacerse autosuficientes, ¿no? Y la mayoría de ellos son muy movidos, buscan trabajar y bueno, están buscando esto, ¿no? Tapachula, ¿por qué tardan tanto las acciones de asilo a pesar de que dice la ley 45 días? Pues ya les decía, ya vieron la gráfica esta del 50% de retraso. Es básicamente imposible. La Comar debería de tener más de, no estoy seguro, digo, le estaría dando el dato un poco a la ligera, pero
Si tiene actualmente 70 o 60 oficiales que se dedican a resolver las solicitudes, pues serán muchos. Realmente debe de haber cientos de oficiales, debe de haber más presencia de la Comar en otros lugares, y es básicamente la explicación. Sinceramente no es un tema de político, es un tema de capacidades institucionales, es decir, no hay condiciones para que todas las solicitudes sean resueltas en 45 días hasta que la Comar no sea fortalecida. Imagínense el 10%. Las solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado de 2013 a 2018, a 2017 han aumentado más de 300%. El presupuesto del ACNUR, de todo esto es público, el presupuesto del ACNUR ha aumentado de 2013 a 2017 en un 300%, más o menos ahí de la mano con el aumento porcentual de las solicitudes. El presupuesto de la Comar de 2013 a 2017, ¿cuánto creen que ha aumentado? 10%. Entonces, bueno, ahí está la explicación en gran medida de por qué hay dificultades operativas en la Comar. Otra pregunta de Tapachula, ¿cuál es la causa de la tasa de aceptación de la Comar de asilo? Bueno, pues ya lo decía un poco, este trabajo que se ha hecho más cualitativo, ¿no? Las diferencias cuantitativas en materia de capacidad de trabajo operativo, bueno, pues esa parte, pero bueno, en la parte cualitativa, en la parte de del procedimiento de elegibilidad ha habido muchas mejoras. Se ha trabajado en la información del país de origen, han salido estas directrices del ACNUR en 2016, en donde se ha reconocido los diferentes tipos de perfiles. Digamos que se ha dado todo lo posible para que la Comar pueda hacer un procedimiento de asilo mucho más apegado al contexto del país y al testimonio del solicitante, además de que, les decía, ha habido más acompañamiento jurídico. Tapachula, ¿cuál es la tasa de reconocimiento de refugiados por género? No, este dato no lo tenemos desglosado, aunque sí tenemos claro que hay un porcentaje importante de personas que son reconocidas en virtud de su género, y sí se aplica en la definición de la causal de género para solicitar la condición de refugiado, sobre todo a personas trans, personas del grupo LGBT. ¿Cuál es esa línea delgada entre el concepto de reconocido por ACNUR de violencia generalizada y violencia para poder activar la declaración de Cartagena? No hay concepto de violencia generalizada del ACNUR. El ACNUR no tiene un concepto de violencia generalizada. La violencia generalizada, la verdad, es un concepto más de las ciencias sociales, no es un concepto jurídico a nivel internacional. Les recomiendo leer un documento de 2013, que son las conclusiones de expertos de la Declaración de Cartagena, si se llama, más o menos. Es un documento del ACNUR en donde se reunieron expertos regionales para debatir en torno a qué es la definición de Cartagena y cómo ponernos de acuerdo, ¿no? Ahí está por ahí. Es así como este documento de expertos, ¿no? Conclusiones de reunión de expertos Montevideo. Ahí busquen la palabra clave Montevideo. Entonces, básicamente ahí lo que se trata de definir un poquito más es la violación masiva de derechos humanos. Se busca en una nota al pie buscar los parámetros de ciertos cumplimientos de derechos que la OEA maneja, un indicador, pero es un asunto que recae mucho en la situación o en el análisis político que hace un Estado sobre otro país para decir si es una situación de violencia generalizada o no. No se está aplicando el término de violencia generalizada, lo que se está aplicando es el término de violaciones masivas a derechos humanos. Entonces, en las definiciones de las resoluciones de la Comar, una apátrida puede pedir refugio, todo ser humano puede pedir refugio, es un derecho humano que tiene, bueno, todo extranjero obviamente, entonces sí puede pedir refugio, pero bueno, ahí hay que tener en cuenta cuál va a ser el camino que más le va a convenir en términos de documentación migratoria. En la patria en México no es un tema muy presente porque los números son muy bajos, pero sí podría optar por la condición de refugiado. Ahí la protección de la patria tiene que ir en condición, a tono con el espíritu de la declaración de la Convención de la Patria de 1954, que es muy similar a la del refugiado, ¿no? Pero sobre todo, bueno, tener en cuenta que aquí algo muy importante es que se le dote de la oportunidad de la nacionalidad. En ese sentido, también incluso es similar al procedimiento de refugiados, porque 2 años después de ser reconocido como refugiado, una persona puede acceder a la nacionalidad mexicana.
¿Se puede quitar la condición de refugiado a una persona por alerta migratoria? No, no. Una alerta migratoria es aparte. Una alerta migratoria es un tema aparte. Una persona que puede pedir la condición de refugiado siempre y cuando este, pueda pues realmente amerite o tenga concreto que es una persona que si regresa a su país de origen va a ser asesinada. Solo se quita la condición de refugiado por las siguientes consideraciones, ¿no? Que es digamos, la cláusula de cesación, ¿no? Es básicamente cuando una persona miente o cuando el Estado se da cuenta de que la persona no manipuló, tergiversó los elementos para obtener la condición de refugiado. Esto es diferente a la cláusula de exclusión. La cláusula de exclusión es cuando una persona puede ser refugiada en su país de origen, es decir, hay los elementos suficientes para evidenciar que esa persona, si es regresada a su país de origen, es asesinada o va a ser asesinada. Sin embargo, ha cometido delitos graves o de lesa humanidad o graves en su país de origen y luego entonces no, por lo tanto no pueda ser considerado como un refugiado, ¿no? Esas son las cláusulas de exclusión. Por eso a veces esos comentarios de no, es que es pandillero y lo van a reconocer como refugiados y no sé qué, y dice no, pues simplemente se le excluye, o sea, la Comar se trabaja en ese tema con la Comar, la cláusula de exclusión, y dice, ok, a lo mejor esa persona puede ser, sufrir, estar en peligro de su vida si regresa, pero se le puede aplicar la cláusula de exclusión si se considera que es una amenaza a la sociedad del Estado receptor. Y en Londres. ¿Se puede quitar la condición de refugiado a una... ya está la alerta. Si se vale aunque sean juez y parte, en el caso, por ejemplo, de Comar y siendo un político, bueno, un exgobernador, por ejemplo, ¿cómo manejan ahí eso? ¿Sí ha sido muy transparente? Como que un exgobernador. O sea, en el caso de, no sé, de Duarte pidiendo refugio hacia afuera o de algún miembro de nuestra política, y la dependencia pública, o sea, sí han sido suficientemente leales, digamos, a todos estos convenciones y a todo este cumplimiento. Es que puede ahí hacer... No, ahí aquí no se mete porque ahí sería un tema de asilo diplomático, básicamente. Entonces sería un tema en el que le corresponde a la potestad del Estado decir si es refugiado o no, si lo va a asilar o si no lo va a extraditar o si le va ahí sí ya o sea, se manejan no dos tiene nada que ver de Naciones Unidas. Es un asunto completamente del Estado, de que un Estado lo pide al otro, y si el Estado lo quiere dar, lo da, si no lo quiere dar, no lo da, y ahí se hacen bolas ellos. Ahí Naciones Unidas no tiene... no, porque no es un tema humanitario, no es un tema humanitario, ¿no? Esto de las causas, les decía, de exclusión y cesación, tiene que ver con las personas que ya sea que cometieron un delito en su país de origen, pueden ser consideradas como una amenaza a la seguridad del país receptor, o ya sea que ya reconociéndolos como refugiados, después hay elementos suficientes para decir que esa persona mintió a la autoridad o que se fue a otro país. Eso también amerita la cláusula de cesación, ¿no? Exacto. Dice, ¿por qué en México no hay paso libre para los migrantes, sobre todo centroamericanos? Bueno, ahí es una respuesta que tiene que ver sobre todo con la potestad de la política migratoria del Estado mexicano. Todos los estados tienen el derecho de regular sus fronteras como les convenga. La Naciones Unidas lo ha reconocido tal cual, solamente que sí se ha hecho énfasis en que esa potestad, ese trabajo de regulación de las fronteras debe de ser a tono con los derechos humanos. Entonces, pues es una situación de prerrogativa que tiene el Estado mexicano. Yo les diría, paso libre para los migrantes, sobre todo centroamericanos. Hay que recordar las palabras que les decía, ¿no? O sea, no es como que no es como que la migración centroamericana sea como una situación de, pues pónganles un trenecito y porque todos van a Estados Unidos, ¿no? O sea, así se acabaría el problema, ¿no? O sea, hacemos una política así, de seguridad así, de que, ok, hacemos una ruta migratoria así, de ferrocarril especial y vale. No, la realidad no es así, la realidad es que no todos van para allá, no todos, o sea, hay que tener en cuenta consideraciones más allá de que es un libre paso, ¿no? Perdóname, en ese sentido que estabas hablando, esta semana, no es Centroamérica, no es México, pero esta semana los migrantes venezolanos que pasaban por Colombia
que bajaban al Ecuador y que bajaban hacia Perú sobre todo, le cerraron las fronteras en el hecho de que antes no pedían pasaporte y solo los dejaban entrar con su cédula de identificación nacional y ya y con una declaración juramentada de que no tenían antecedentes penales. Pero hace una semana se les cerraron en Ecuador y los de Ecuador empezaron a bajar. O sea, iban para Perú, pero empezaron más rápido a tratar de llegar a Perú para que el sábado alcanzaran a llegar y ya no llegaron. Y el Ecuador, hubo un caso que yo leí, puso un bus en uno de los municipios cercanos a Perú y ya se llevó a todos para alcanzar a llegar a Perú y tampoco llegaron. Y hoy, hasta donde leí, un avión que mandó Maduro, eso no tengo ni idea si es verdad o no, pero mandó a devolver a los venezolanos que no entraron ni a Ecuador ni a Perú a Venezuela. O sea, en eso que estás diciendo de no cerrar las fronteras así como así, estos países que tienen el derecho así como así, o No, no, o sea, ahora sí que en el mundo ideal lo que debería de hacerse es que prive el acceso a la protección humanitaria. Sin embargo, ahí es en donde también hay que ser realistas. Las consideraciones políticas siempre juegan un papel muy importante. Y bueno, los gobiernos han, sobre todo Ecuador y Perú y Brasil, han visto sus fronteras rebasadas y han, digamos que, tenido una situación o están en una situación de emergencia en donde las consideraciones procedimentales humanitarias no siempre o no necesariamente siempre se cumplen al 100, ¿no? No sabía esto de lo que mencionas del avión de eso lo leí, por venezolanos. eso digo, no estoy completamente segura Digo, porque no lo investigué más, lo pero tendría que revisar, pero de inicio, una persona una vez cruzando una frontera internacional y ahí haciendo la petición de la Comisión de Refugiados, es en ese país en donde se debería de garantizar, si es que es un refugiado, su protección y su recepción. es que ni siquiera los dejaron llegar. Exacto, O sea, los dejaron ahí, justo en la frontera. exacto. O sea, si no, ahí es un tema también del estado, de la cuestión del conflicto interno del país, ¿no? Si no hay posibilidades de salir de la frontera, digo, perdón, de salir de abandonar el país, llegar a otro territorio, pues eso habla de que las condiciones de seguridad en ese país se han deteriorado y desafortunadamente ahí sí la capacidad de acción de las Naciones Unidas cuando es en el país, sobre todo actualmente en Venezuela, es limitada. Las Naciones Unidas, la operación está creciendo mucho en las fronteras, en los países de acogida, pero en Venezuela la situación es delicada. Por ejemplo, la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Venezuela no trabaja, no tiene posibilidades de trabajar en Venezuela. La ACNUR tiene algunas oficinas, pero con una presencia limitada, porque sobre todo el trabajo de la ACNUR es en los países vecinos. Entonces, en esas cuestiones de resguardo de frontera, de control fronterizo, de situaciones que tienen que ver con sitios militares y eso, el trabajo, nuestra presencia sí es muy limitada. Por ejemplo, la ley de migración mexicana se marca que para salvaguardar el interés o la seguridad nacional puede en cualquier momento decir o rechazar que entren o cerrar sus fronteras, como lo pueden hacer cualquiera de nosotros. Muy bien, entonces les decía esto del procedimiento declarativo, no constitutivo, ya les decía las etapas del procedimiento, ya también las había hablado, ¿no? Solicitud, se hace la llamada del cuestionario, se entrega la constancia de trámite, se hace la entrevista de elegibilidad, que es la más importante, migración pide información perdón, Comar pide información a la Cancillería y se emite la resolución, ¿no? ¿Qué pasa si no es aceptada una persona a primera instancia? Hay recurso de revisión y juicio de nulidad. El recurso de revisión es una etapa administrativa, la autoridad vuelve a revisar la revisión. En el juicio de nulidad ya no es la autoridad administrativa, sino es un tribunal judicial el que hace el que puede incluso decir que esa persona es una persona refugiada, ¿no? También ya había hablado de los retos, ¿no? Las cláusulas de exclusión, el acceso a la representación legal, y el derecho por la cuestión esta de alternativa de deuda interna, que nos hemos dado cuenta de que es muy importante tener presente de que una persona, pues hombre, no puede ser, o sea, la Comar no puede negar a una persona por ayuda interna en Salvador, o sea, eso es atenta contra la realidad del país, ¿no? O sea, contra un análisis objetivo de que una persona que les decía,
si es extorsionada en Tula, pues no va a encontrar seguridad en Pachuca, o sea, es de Hidalgo, o en Honduras también es pequeño, es de Guerrero, el tamaño del estado de Guerrero. Entonces, pues, tener en cuenta eso, ¿no? Y bueno, ya también les hablaba de la tarjeta de visitante por razones humanitarias, ¿no? Y la CURP, bueno, no, esto es aquí voy a empezar a cerrar, ¿no? Contentos porque creo que ya vamos cubriendo casi todo, ¿eh? Pobres, lamento mucho. En las redes dicen que si necesitas un espacio para tomar aire. Pues no, le puse al parquímetro el coche hasta las 7:57. Entonces es así que tengo todo hasta las 7:57. Si no me puedo ir a ponerle más, pero si no, A las 8 ya se acaba, ¿no? pues, pero si esos 3 minutos ahí que los dejé flotando. Bueno, a ver, la curva. A ver, los últimos pasos. A ver, la clave única del registro público es, o sea, no podemos hacer nada, nadie puede hacer nada sin eso, la curva, ¿no? O sea, en palabras así como de residencia, vida normal, ¿no? O sea, acceso a servicios, bueno, o sea, sí, de emergencia, lo más de elemental, de primera llegada, sí, pero ya en términos de cuentas bancarias, acceso a sistemas financieros más de larga duración, de renta de casas, trabajo, educación, muchos de estos servicios requieren de cursos, ¿no? Entonces es muy importante que haya cursos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El artículo 22 de la Ley de Refugiados y el reglamento en su artículo 38 y 39 establecen la obligación de emitir una constancia de trámite, así como una clave única de refugiado, ¿no? Esto es lo de la clave única de refugiado, pero después se establece la situación de la CURP, ¿no? El acceso a la CURP es un reto que impide a los solicitantes llevar a cabo procesos de integración y tener acceso a derechos reales, ¿no? ¿Qué está pasando actualmente? Ese es el área, les hablaba de los retos y las oportunidades, ¿no? Ese es uno de los principales retos que tenemos actualmente con las autoridades mexicanas, trabajar en la emisión de CURP. En junio, en el marco de la celebración del Día Mundial del Refugiado, se firmó un convenio en los más altos niveles para que el gobierno se comprometa a expedir la tarjeta de visitante por razones humanitarias con CURP. Ya se está haciendo en muchas delegaciones del INM, la tarjeta de visitante por razones humanitarias y obviamente también la tarjeta de residente permanente. Es algo que no se hacía en generalidad en los años pasados, lo cual generaba grandes obstáculos para el acceso a derechos y a empleo y todo lo que les decía, ¿no? Entonces, bueno, esto es parte de las preguntas de Saltillo, ¿no? Luego, ¿qué pasa? Estamos trabajando en un programa de integración para que las personas, una vez que ya tienen su residencia permanente y su CURP, logren buscar insertarse en esquemas de empleo que les permita mejorar sus ingresos. Ha habido programas, sobre todo se está trabajando en el de Saltillo y en el de Guadalajara, para que las personas, para despresurizar el sureste. La mayoría de los solicitantes de la condición de refugiados están en el sureste. El sureste es la región menos desarrollada del país. Les decía que el centro y el país tienen indicadores casi completamente diferentes en materia de desarrollo, de acceso a empleo, de desempleo, de impuestos, de servicios públicos que el sureste. Entonces, uno de nuestros principales objetivos en este año, los últimos años, pero sobre todo en este y el próximo, en donde vamos a tener una campaña fuerte de integración, es buscar que esas personas salgan a lugares en donde haya más posibilidades de empleo. También hacerlo en donde, si ellos deciden quedarse, porque lo quieren hacer en el sureste, se sienten más cerca, porque se sienten más, un poquito más cercanos en términos culturales. Lo que podemos hacer, o lo que también se está haciendo, es trabajar a nivel local con las autoridades de educación, con las autoridades de trabajo, de empleo local, las ferias, las universidades, para que estas personas puedan insertarse en la vida laboral. Yo les recomiendo que lean 2 artículos, uno del New York Times del 2017 y uno del 2018,
La verdad, ahí sí te los voy a hacer llegar porque no recuerdo exactamente el título, pero pueden buscar, es fácil. A mí me encanta hacer búsquedas en Google con palabras clave, es rapidísimo. Es buscar simplemente, poner New York Times, UNHCR y Saltillo. De hecho, no es cierto, ahí sí me sé el título. Se llama Migrating North, Not to the United States. O sea, como migrando hacia el norte, pero no hacia los Estados Unidos, sino México, ¿no? Creo que también lo pueden encontrar en español. New York Times ya ven que casi saca historias en español, pero sí se llama así. New York Times Migrating North. Habla en 2017 sobre el programa de Saltillo y hace una semana salió en el The Economist. El título es Donald Trump makes Mexico's migration problem worse, algo así, ¿no? O sea, en esos dos artículos, en The Economist y en el de New York Times, se habla del programa de integración de Saltillo, en el que, les repito, se ha establecido una alianza con el municipio de Saltillo, que han respondido de maravilla, las autoridades de Coahuila y de Saltillo, para aceptar que esas personas sean capacitadas, sean entrenadas y se busque insertarlas en la industria de Saltillo, que tiene más de 5,000 vacantes en diferentes áreas de trabajo. No recuerdo exactamente cuál es el indicador, pero estoy seguro que el año pasado uno de los indicadores comerciales a nivel de América Latina designó a Saltillo como la ciudad con mayores oportunidades de empleo de América Latina. Entonces, pues bueno, es importante tenerlo en cuenta. Y eso hacemos. Eso es en Saltillo. Y Saltillo hizo estas preguntas, ¿no? Ahí está. Ustedes se pueden acercar a la oficina, compañeros de, no sé si sean las personas del albergue o de la universidad. El ACNUR tiene una oficina. Esa oficina está básicamente concentrada en el programa de integración y pueden platicar con esta Liliana o con la jefa de la oficina, que se llama Ana Lorena. Pueden ustedes conocer un poquito más sobre el programa de integración de Saltillo, que es básicamente un digamos, estudio de caso que ya se está replicando en Guadalajara, que tenemos como objetivo a buscarlo o a expanderlo mucho más, ¿no? Este es el mapa operativo. ¿Qué más hacemos? Nuestra respuesta humanitaria está concentrada en el sureste, pero cada vez ya más viendo hacia el norte en términos de operación de integración, sobre todo en Saltillo y en Guadalajara, y tenemos una fuerte presencia en el centro en materia de gestión, de ejecución, de formulación de las políticas. Y está el corredor de Usumacinta. Hay 3 principales corredores migratorios de entrada de personas centroamericanas. El corredor de Usumacinta, que es Tabasco, frontera Corozal, Palenque, todo lo que tiene que ver con el río Usumacinta. El corredor central, que es el que no está el corredor aquí central, pero bueno, se los digo, que es el que está básicamente Mesilla, Ciudad Cuauhtémoc, que es el centro de Chiapas. San Cristóbal de las Casas, Tuxtla Gutiérrez, es básicamente esa ruta, y el corredor de la respuesta del sur, la respuesta en la zona del Soconusco, que es básicamente Tapachula, bueno, más para allá Arriaga, Motocintla, y bueno, pues obviamente Ciudad Hidalgo, que es el primer poblado mexicano una vez que se cruza el río Suchat. Bueno, por mi parte es todo. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda más. ¿Sí? No. Es que si no, no acababa. Muy bien, ¿eh? Les voy a dejar mis datos aquí. Antes de darle la palabra aquí perdón, ¿cómo se llama? Karen. A Karen, dice, piden las sedes, que si podemos hacer un webinar exclusivo para... No, es broma. Que te quieren llevar a Saltillo. Yo encantado, me encanta. Mi pregunta era sobre, obviamente otra vez sobre Colombia. Si la condición de refugiado puede acceder un excombatiente de un grupo armado que probablemente tenga antecedentes pues de crímenes de lesa humanidad. Y la segunda era en qué consiste el programa de familias de acogida. Okay, ese programa de familias de acogida es una idea que se ha formulado, no está implementado. Les puedo decir un ejemplo, pero que no implica con refugiados reconocidos como tales. Hay 2, sobre todo hay uno que se llama Proyecto Jabecha,
les recomiendo que se... Cristina Blumenkron, no, pero ¿Va a venir? no, ella está tomando el diplomado. De hecho, en la segunda vez. Súper bien. Bueno, pues ahí ellos les pueden dar como esta experiencia de personas de otros países, sobre todo estudiantes sirios, que ellos entran con otra calidad migratoria, no son refugiados, digamos, técnicamente son refugiados porque salieron de la guerra de Siria o no pueden estar en Siria ahorita, pero en términos documentales para la autoridad migratoria mexicana no son refugiados, sino tienen otra condición de estancia y son básicamente, así se llama, ¿no? En inglés foster families, es mucho una idea muy de Estados Unidos, en Europa también, que es básicamente familias que adoptan temporalmente a un joven, sobre todo cuando hay una situación de educación, ¿no? Que es de por medio, ¿no? Para apoyar la educación de los sirios de Jabecha. Está otro proyecto que Carlos Heredia les puede contar más. Nosotros. ¿Con ustedes? Bueno, pues de personas, de hecho lo mencionó en la inauguración del diplomado, ¿no? Ese proyecto muy interesante en donde están metidos muchas organizaciones. También están en terreno los jesuitas haciendo este trabajo de campo ahí. Nuestra vinculación con ese proyecto está tomando el diplomado también, Calle Alegría. Pues exacto. Sí. Perdón, cuéntales. No, sí, bueno, este es un proyecto en el que personas de barrios donde hay una amplia vulnerabilidad de caer en manos de las pandillas en Centroamérica, sobre todo en Honduras, Salvador y Guatemala, zonas urbanas, son jóvenes que se seleccionan para que vengan a acabar su bachillerato y puedan tener aquí una experiencia de estudio duradera, salir de ese contexto para que, cuiden con el cuidado de familias, ¿no? Ahora, con niños y niñas no acompañados, no lo hemos operativizado, está la idea, pero no es algo que aún lo hemos hecho. No es un proyecto fácil de echar a andar, porque es un proyecto en el que tienen que estar involucrados todas las autoridades, todos los niveles y también la ciudadanía. Pero bueno, creemos nosotros que es un siguiente paso en la cuestión de protección, sobre todo a niños y niñas no adolescentes no acompañados. Y tu respuesta de Colombia, no, o sea, puede ser reconocido como refugiado, pero de acuerdo a la Convención Internacional puede ser excluido de la condición de refugiado. Si es un combatiente armado que cometió crímenes de guerra, que cometió delitos graves en su país, según el derecho internacional, esa persona, y es raro, pero digamos que así procedimentalmente pasa. Primero, se hace el procedimiento, esa persona se confirma que si regresa puede ser asesinada, pero entonces la persona es reconocida como refugiada, pero según las etapas del procedimiento de asilo, se tiene que hacer al final un análisis si esa persona entra en una cláusula de exclusión. Y entonces se hace ese análisis y se dice, ok, ya era refugiado, pero ni modo, lo tengo que excluir porque tengo estos elementos que me objetivamente, es decir, con datos concretos, me hacen pensar que esa persona puede ser una amenaza o digamos que pueda abusar del sistema. Entonces, bueno, la realidad es esa en el caso de Colombia y de Sierra Leona y de situaciones en donde se ha dado, ¿no? Criminales de guerra, África, Congo, todas partes. No sé si tengan alguna otra pregunta. ¿Ya ves? Lo logramos. Sí, muchísimas gracias. Creo que se merece un fuerte. Estas sesiones, sí, bueno, Pilar es la segunda vez que la toma, entonces no me va a dejar mentir que el año pasado también estuvo así. Pero justo las preguntas. Justo las preguntas tienen que ver con casos en concreto. Entonces, pues sí, ayudaste de una u otra manera a que las organizaciones que están preguntando tomen decisiones al respecto. Entonces, pues ese apoyo es invaluable, ¿no? Va mucho más allá de un ejercicio académico. Y por favor, aquí están mis datos, está mi correo electrónico, mi Twitter, yo estoy al 100% tanto en Twitter como en mi correo, y me pueden hacer cualquier consulta, con todo gusto, yo fascinado. Y bueno, antes de que se vayan, un par de anuncios, 3 anuncios, especialmente para las sedes remotas y para la gente que está en línea, porque ustedes no se tienen que preocupar por eso. La próxima sesión comienza el módulo 3, vamos a necesitar plastilina, crayolas, plumones, hojas, entonces por si les vamos a mandar comunicación al respecto, pero por si pueden ir previendo eso, se los agradeceríamos un montón. Y aquí en la presente no se preocupen, nosotros nos vamos a encargar de eso como un primer momento. Un segundo momento tiene que ver con que acaba el módulo 2 el próximo martes. Entonces,
por si tienen atrasadas tareas, lo que sea. Y es el próximo martes. Para eso vamos a abrir un par de sesiones extra, les llamamos círculos de lectura. Es para quien quiera. Son completamente opcionales. Van a ser 2, el viernes y el lunes, de 4 a 6 de la tarde, por si tienen dudas de las tareas, por si tienen problemas con sus accesos, por si piensan que no lo que sea. También se les vamos a mandar pues la información por correo electrónico. Como les digo, es abierta, es opcional y es justo para resolver dudas del diplomado y de la parte virtual. Y finalmente, bueno, el tercer punto es que todos los documentos que dijo Emilio, gran parte de ellos tienen que ver con, el año pasado nos hicieron todo un dossier de documentos al respecto, entonces todos ellos están ya en la plataforma virtual, entonces por ahí pueden localizarlos y ya. Bueno, hagan sus tareas, hoy salió mucho para su tarea, pues nos vemos mañana. Mañana la sesión de refugio va a ser enfocada en tema de niñez y adolescencia de mujeres, entonces pues también no se la pierdan. Las grabaciones están al día siguiente, no están en el instante. O sea, la de hoy va a estar mañana en la noche y la de mañana va a estar el viernes en la noche. Les agradecemos su paciencia. Saludos y buenas noches. Adiós. Gracias a todos, que les vaya muy bien. Acabamos